¿Te ha pasado que plantas una semilla de aguacate con ilusión, después de semanas, no ocurre nada o la planta termina creciendo débil, larga y sin fuerza? La mayoría falla en los primeros pasos sin saberlo. Hoy vas a ver un método diferente para lograr que esa semilla se transforme en un árbol fuerte, estable y saludable en apenas 4 meses, desde algo que normalmente la gente desperdicia sin pensar. Bienvenido a Fuerza Vegetal. Aquí no venimos a ver teorías complicadas ni trucos vacíos, sino a aprender cómo hacer que una simple semilla empiece a trabajar a nuestro favor. Hoy vamos a acompañar paso a paso el proceso del aguacate desde cero, entendiendo que necesita realmente para crecer fuerte y no quedarse en un intento fallido como le pasa a la mayoría. El origen que todos desperdician. Todo empieza con algo que la mayoría de personas ignora sin pensarlo 2 veces, la semilla de aguacate. Para muchos es solo un desecho más después de comer la fruta, algo que termina en la basura sin importancia. Pero en realidad, ahí dentro está el inicio de un árbol completo, con potencial de crecer durante años si se maneja correctamente. El problema es que casi todos repiten el mismo error, dejarla secar o tirarla antes de darle una oportunidad. Y cuando una semilla pierde frescura, también pierde gran parte de su capacidad de germinación. No es suerte, es biología funcionando en silencio. Una semilla recién sacada del aguacate todavía está viva. Conserva humedad interna, energía y una especie de impulso natural para activarse. Pero ese estado no dura para siempre. El tiempo juega en contra, y cada día que pasa reduce sus posibilidades de despertar como planta. Por eso la diferencia entre éxito y fracaso empieza aquí. No en la tierra, no en el riego, sino en el momento en que decides qué hacer con esa semilla. Porque lo que hoy parece un simple resto de comida, en realidad puede ser el inicio de algo vivo creciendo en tu casa. Cuando entiendes esto, empiezas a mirar un aguacate de una forma completamente distinta. Antes de seguir, dime algo. ¿Te imaginas que esa semilla de aguacate que hoy muchos tiran a la basura pudiera convertirse en un árbol fuerte creciendo en tu casa solo por haber hecho bien los primeros pasos? Deja tu comentario, te estaré leyendo. Leer la semilla antes de empezar. Antes de pensar en tierra o macetas, hay un detalle que casi nadie toma en cuenta y que cambia por completo el resultado, cómo está construida la semilla de aguacate. Si la miras con atención, no es simétrica. Tiene un lado más plano y ancho, y otro más estrecho o puntiagudo. Esta forma no es decorativa, es una guía natural de crecimiento. El lado plano es donde se desarrollan las raíces, la parte que ancla la planta y le da estabilidad. El lado puntiagudo es por donde emerge el tallo, que después buscará la luz. Aquí es donde muchos cometen el primer error sin darse cuenta, colocarla sin respetar esta orientación. Cuando la semilla está invertida, la planta no muere de inmediato, pero sí pierde energía intentando corregirse, lo que la vuelve más lenta y débil desde el inicio. Antes de plantarla, hay un paso igual de importante, la limpieza. Solo necesitas agua limpia a temperatura ambiente. Frota suavemente con los dedos para quitar restos de fruta. No uses jabón ni productos, porque puedes dañar su superficie natural. Este proceso no es solo higiene. Una semilla limpia respira mejor, evita hongos y entra en condiciones óptimas para activar su germinación. Puede parecer un detalle pequeño, pero aquí es donde empieza la diferencia entre una planta débil y un aguacate que realmente crece con fuerza desde el primer día. El error que casi todos cometen sin saberlo. Uno de los métodos más populares para germinar aguacate es el clásico vaso con agua y palillos, donde la semilla queda suspendida y las raíces empiezan a aparecer poco a poco. A primera vista parece un proceso perfecto, incluso atractivo de ver, porque puedes observar cómo la vida nace en tiempo real. Pero lo que casi nadie te cuenta es lo que ocurre después. El problema no está en que funcione, sino en lo que provoca más adelante. Las raíces que crecen en agua se forman en un entorno artificial, sin la resistencia ni la estructura que tendrían en la tierra. Cuando decides pasarlo a una maceta, la planta sufre un cambio brusco y entra en un estado de estrés de trasplante. Ese estrés no es visible de inmediato, pero sí afecta el crecimiento. El aguacate puede detenerse durante semanas, debilitar sus hojas o incluso perder parte de su desarrollo inicial. Es como si tuviera que volver a aprender a adaptarse a su propio mundo. Por eso, muchos cultivadores experimentados prefieren un camino más directo, plantar la semilla directamente en tierra desde el principio. Así las raíces crecen en el mismo entorno donde van a vivir siempre, sin cambios bruscos ni etapas intermedias. Este detalle, aunque parezca pequeño, marca una diferencia enorme en la fuerza, estabilidad y ritmo de crecimiento del aguacate desde sus primeros días. Si este tipo de contenido te está resultando interesante, suscríbete al canal Fuerza Vegetal y activa las notificaciones, porque lo que viene te va a hacer ver esta semilla de una forma completamente diferente. La forma correcta de empezar desde cero. Ahora que ya evitas los errores más comunes, llega el momento clave, plantar la semilla de aguacate correctamente. Aquí es donde realmente decides si la planta va a crecer fuerte o si se va a quedar estancada desde el inicio. Primero, la maceta. No necesitas algo grande, pero sí con buen drenaje. Los agujeros en la parte inferior son obligatorios, porque el aguacate no tolera el exceso de agua. Si las raíces se encharcan, se debilitan rápido. Después viene el sustrato. No uses tierra pesada o compacta. Lo ideal es una mezcla suelta, que permita el paso del aire y del agua.
Puedes combinar tierra universal con un poco de arena o perlita para mejorar la estructura. Ahora la posición de la semilla. Este detalle es simple pero crucial, el lado plano hacia abajo y el lado puntiagudo hacia arriba. No la entierres por completo. Lo correcto es dejar aproximadamente un tercio fuera de la tierra. Esto ayuda a que el brote encuentre salida sin esfuerzo y reduzca el riesgo de pudrición. Por último, el riego inicial. Hazlo de forma uniforme hasta que la tierra quede húmeda, pero nunca empapada. El objetivo no es inundar, sino activar la semilla y crear un entorno estable para que empiece su proceso de germinación. Si todo esto se hace bien, no estás solo plantando una semilla, estás construyendo el inicio de un árbol fuerte desde su primera decisión. Lo que no ves mientras esperas. Después de plantar la semilla de aguacate, empieza una etapa donde aparentemente no pasa nada, pero en realidad ocurre todo. Dentro de la semilla se activa un proceso silencioso, absorbe humedad, se expande y poco a poco su interior empieza a despertar después de semanas de reposo. Lo primero que aparece no es el tallo, sino la raíz. Esto es importante porque la planta no busca crecer hacia arriba de inmediato, primero necesita anclarse, encontrar estabilidad y empezar a alimentarse desde la tierra. Es su forma de asegurarse de sobrevivir antes de mostrarse al exterior. Este proceso no es rápido. Puede tardar entre 2 y 8 semanas, dependiendo de la temperatura, la humedad y la frescura de la semilla. Y aquí es donde la mayoría se impacienta y comete errores, moverla, regarla en exceso o incluso pensar que no funcionó. Pero la clave en esta fase no es hacer más, sino hacer menos y hacerlo bien. Mantener la tierra ligeramente húmeda, sin encharcar y dejar la maceta en un lugar estable con buena temperatura es suficiente. La constancia es lo que marca la diferencia. No hay señales visibles al principio, pero debajo de la superficie la vida ya está en movimiento. Cuando menos lo esperas, la semilla se abre y empieza el verdadero cambio. Y ahora cuéntame, ¿dónde colocarías tu aguacate en casa para que reciba la luz adecuada y crezca realmente fuerte sin volverse débil o alargado? Te leo en los comentarios. Sigamos. El momento en que todo cambia. Después de semanas de silencio, llega el instante más emocionante. La semilla se abre y aparece un pequeño brote verde. Es delicado, casi frágil, y al principio tiene un color claro, como si todavía no estuviera seguro de su lugar en el mundo. Pero lo sorprendente es lo rápido que cambia. En pocos días, ese brote puede crecer varios centímetros, como si hubiera estado acumulando energía todo ese tiempo para salir con fuerza. Es un crecimiento inicial intenso, casi acelerado, donde la planta busca desesperadamente la luz. Aquí la luz se vuelve esencial. No cualquier rincón sirve. Necesita un lugar bien iluminado, cerca de una ventana donde reciba claridad constante, porque eso define si el tallo crecerá fuerte o débil y alargado. El riego también cambia en esta etapa. Ya no se trata de mantener la tierra constantemente húmeda, sino de encontrar equilibrio. Demasiada agua puede debilitar las raíces, muy poca puede frenar el desarrollo. La clave está en observar la tierra antes de actuar. Poco después aparecen las primeras hojas, pequeñas al inicio, luego más abiertas y firmes. Son la señal de que la planta ya no depende solo de la semilla, ahora empieza a producir su propia energía. Este es el verdadero inicio de su vida visible, el momento en que deja de ser un experimento y se convierte en una planta real creciendo frente a ti. Cuando deja de ser brote y empieza a ser árbol. Al llegar aproximadamente a los 4 meses, el aguacate ya no es solo un brote curioso. Ahora tienes una planta de entre 30 y 60 centímetros, con tallo más firme y hojas verdes que empiezan a dominar el espacio. Es el momento donde muchos se sienten satisfechos, pero también donde aparece un problema muy común. Si la planta no ha recibido buena luz o ha crecido sin control, puede volverse larga, delgada y débil, como si se estirara buscando algo que le falta. Ese crecimiento desordenado no es casualidad, es una señal de que necesita dirección. Aquí entra una técnica clave, podar la punta del tallo. Aunque al principio puede dar miedo cortar lo que has cuidado tanto, este paso cambia todo. Al hacerlo, la planta deja de concentrar su energía solo hacia arriba y empieza a ramificarse hacia los lados, volviéndose más densa y resistente. Además, hay 2 hábitos simples que hacen una gran diferencia. Primero, girar la maceta cada semana para que todas las partes reciban luz de forma equilibrada y no crezca inclinada. Segundo, mantener un control real del riego, evitando hacerlo por rutina y revisando siempre la humedad de la tierra antes. Con estos ajustes, el aguacate deja de ser una planta frágil y empieza a transformarse en un pequeño árbol mucho más estable y con presencia. Una semilla de aguacate no tiene prisa, no se compara y no se detiene a dudar. Simplemente hace lo único que sabe hacer, avanzar en silencio, incluso cuando nadie la está mirando. Y ahí está la verdadera lección. Muchas veces queremos resultados rápidos, cambios visibles y señales inmediatas, pero la naturaleza no funciona así. Primero construye lo invisible, lo que no se ve, y solo después muestra lo grande. Ver este proceso te recuerda a algo simple pero poderoso. Todo lo que vale la pena toma tiempo. Y lo pequeño, si no lo abandonas antes de tiempo, puede convertirse en algo mucho más grande de lo que imaginabas. Si este contenido te aportó algo nuevo, vale la pena que sigas explorando el canal, porque hay más ideas que pueden ayudarte a ver lo cotidiano desde una perspectiva distinta.